maravilloso directo cuando son las 21:13 de este cálido 28 de junio de 2023, a Hal, menos conocido como José Antonio López Guerrero, menos conocido, es así, todo el mundo te conoce como Hal, y voy a leer en la solapa del libro, claro, porque estoy ante una eminencia, entonces me da hasta corte leer estas cosas, pero un poquito, un fragmentito de lo que es Hal, porque claro, es imposible aparcarlo todo en un párrafo largo. Naciste en Madrid en 1962, ahora te preguntaré... Ya lo tengo que decir. Está aquí, está publicado, está aquí. Él es catedrático en microbiología en el Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, director del grupo de neurobiología, virología del mismo departamento y asimismo director del Departamento de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y bueno, colaborador de diferentes programas de cultura científica en radio, prensa y televisión. Bueno, en Radio Nacional llevas un porrón de años, entre gigantes. Ahora lo último es Entre Probetas, no me quiero equivocar. Entre Probetas es mi programa estrella de Radio 5, se emite los martes por la noche a las 9:05 de la noche. Pero luego en Radio 5 tengo otro programa que se llama El Laboratorio de Hal. Y luego en Radio Exterior, Marca España Ciencia Cierta también en directo. Este es tu último libro, bueno, ahí se ve al revés. Bueno, Virus, Chicas y Laboratorios, Memorias de un Científico, está publicado y editado por Guadalmazán. No sé si tienes ya otro, porque como escribes, llevas un porrón de libros de divulgación. Este es un libro íntimo. Sí, íntimo e intimista. Intimista. Te desnudas mucho en este libro. Yo te tengo que preguntar por qué te desnudas tanto. ¿Qué te lleva a desnudarte tanto en este libro? Pues es una pregunta muy difícil de contestar porque me lo han dicho muchos, incluso familiares, y no siempre en tono afectivo. Es decir, hay gente que me ha acusado de revelar o desvelar cosas personales que no tendrían por qué salir. Y hombre, ya tengo una edad pues, para hablar de mi pasado, además tengo ya por desgracia o por suerte, no sé, ya cada uno que lo mire, más pasado que futuro. Hombre, y tampoco quiero ni estar ya en mi lecho de muerte, cuando sea, pero que dentro de mucho, ni que ya esté en una caja de pino para que alguien pueda sacar las vergüenzas o alguna de las que yo cuento en el libro. Digamos que vine de mi segundo periplo en Alemania, en Heidelberg, en el año 96, después de haber estado en un primer periplo como emigrante en el año 70, y ya en el año 97 empecé a escribir el libro. O sea, yo creo que los primeros párrafos, obviamente los he cambiado todos, ¿no? Pero ya empecé a escribirlo porque era algo así como de emigrante a científico. Quería hablar un poco la idea de cómo vivía Alemania como emigrante, cuando en alguna discoteca no me dejaban entrar por ser... Ahora que parece que los grupos políticos, la juventud de los grupos políticos, solo piensan ahora en cómo entrar en la discoteca y beber copas. Bueno, pues en mi época, en Alemania, solamente quería entrar en la discoteca y en muchas no me dejaban entrar por ser extranjero. Cómo viví la Alemania profunda de los años 70 y cómo la viví después como investigador senior en un Heidelberg abierto al turismo, abierto a la investigación, a la educación. Pero empecé así. Pero es cierto que, claro, pues no me conocía ni el tato, ¿no? No sé si ya era Hal, sí, ya era Hal, en el año 96 ya era Hal. Pero bueno, entonces empecé a escribir con más ganas que realmente convicción. Y en el año 2002, pues me pidieron escribir mi primer libro de divulgación científica real, una vez que ya pues estaba metido directamente en la alta divulgación científica. Y ese fue mi primer libro de divulgación que se publicó, que es un transgénico y las madres que lo parieron. A partir de ahí me llamaron en Radio Nacional, entré, ya no he vuelto a salir, y después de la pandemia y demás, pues digamos que tengo un poquito más de visibilidad y he dicho, he querido aprovechar esa pequeña y triste, ¿no? Casualidad triste, porque venimos de una pandemia, y digo, pues ahora nunca, todo he empezado a escribir. Y he empezado a escribir, sí, sobre mí. Lo que pasa que obviamente soy una persona que ha interaccionado con gente y a veces no aparece ningún apellido, si te fijas, solamente el de algún personaje ilustre, como puede ser Fernando Valdivieso o puede ser a lo mejor Ángel Gabilondo, pero no aparece en lo de chicas
bueno, pues ahí han interaccionado Te conmigo en momentos preguntaré. puntuales de mi vida, en decisiones importantes como irme a Alemania a investigar o no irme a Alemania a investigar, quedarme en España, coger esta carrera o aquella otra. O sea, que realmente han influido en mi desarrollo como científico y por eso aparecen ahí. El término de chica, yo no lo veía muy claro, pero la editorial me comentó que ellos confiaban en mí como escritor y que yo confiara en ellos como editores, y así este tándem, pues esta cooperación, pues parece que no va por mal camino. ¿Cómo era la vida de un niño en el barrio de San Fermín? Estamos en la década, bueno, en la década de los De 60. los 60 60. y principios de los 70 hasta que me fui a Hannover, al un, norte de un- Alemania, un Hannover, barrio, un barrio de obrero. personas de éxodo rural, de provincia de Extremadura, Andalucía, básicamente, que construían incluso sus casas allí, ¿no? ¿Cómo era esa vida? Porque hablas mucho de ello, haces mucha referencia. Además, Sí, tú tuviste, bueno, pues una situación de crianza que no es en cierta medida no es la normal también. sí. Entonces, que eso también al final marca lo que es una persona, esos años, esos primeros años. ¿Cómo fueron estos años? Sí, no, no era normal. Vamos, en conjunto, curiosamente, y no sé si incluso, creo que en el libro lo digo, que como ya cantara ya Manuel Serrat, creo que entonces fui feliz. O sea que era un niño, venía de una familia desestructurada. Yo a mi padre no lo conocí hasta los 8 años, mi padre biológico. Mi madre era emigrante de Alemania, me estuve con ella unos años, pero cuando yo nací, yo me crié con mis tíos, me crié con la hermana de mi madre y su marido, que a la postre fue mi padre tío, mi querido padre Antonio y mi querida madre Teresa, tíos, con los que ya después de fallecidos sigo soñando prácticamente todas las semanas con ellos. Eran muy pobres, éramos inmigrantes extremeños de un pueblecito de Extremadura, Esparregalejo, en una barriada marginal del sur de Madrid, digamos, trufada por los olores del Manzanares, todavía sin depurar las aguas del Manzanares. Y allí, al principio, yo ya esa etapa no la vi, pero no la viví, pero creo que llegaron, vivían en chabolas, donde no se cabía físicamente al dormir, tenían que taparse con plásticos para guardarse de la lluvia. Yo ya viví, nací y me crié en un piso de estos de protección oficial, de estos del yugo y de las flechas de protección, no sé qué, del grandísimo, no sé cuánto régimen y tal. Pues en esa barriada me crié y la verdad es que era un niño feliz, inquieto, con mis compañeros y con mis tíos padres, que eran mis tíos. Es cierto que mi madre estaba ahí y venía a vernos pues casi todos los años, y las típicas bromas de las vecinas. ¿A quién quieres más? ¿A tu madre que te ha parido o a tu madre que te ha criado? Esas bromas tan crueles y tal. Como un niño de 4, 5 o 7 años, pues depende de qué me hubiera hecho mi tía, o mi tía madre, si esa vez me había castigado o no, pues era, en fin, que era anécdotas curiosas, pero de lo que sí me descubrí a mí mismo cuando hago un proceso de introspección es a un niño inquieto por comunicar. Yo ya me recuerdo con 7 años, con un palito, escribiendo las cositas que aprendía en el colegio San Fermín, que hace poco, por cierto, vi que sigue existiendo, y me ofrecía darles unas charlas y tal ahí, por ilusión, pero no se han puesto en contacto conmigo, no lo sé, bueno, pues ellos sabrán por qué. Y yo pues, con un palito escribía fórmulas en el suelo, ahí en la tierra, era un barrio sin asfaltar. Cuando llovía aquello era un barrizal, jugábamos con el barro, con el agua, haciendo presas y demás, y me gustaba comunicar, me enseñaban en el colegio por qué las estrellas titilan, por qué tal, y siempre me ha gustado mucho comunicar, de pequeño. Luego me fui de migrante a Hannover, ya con 12 años, y seguí comunicando. Cuando el profesor faltaba a clase, me llamaba por teléfono para que fuera yo a dar la clase, y mis compañeros me lo agradecían. O sea que si hay algo que me ha perseguido toda mi vida, pues yo diría que es mi ansias por la comunicación casi siempre científica. ¿Por qué decides irte a Alemania la primera vez? Pues es también una buena pregunta porque no fue una decisión obligada. Yo vivía con mis tíos, padre, feliz, allí, como digo, en San Fermín, mi madre Teresa, que era la madre de medio barrio, y mi tío, trabajando en una fábrica del sur de Madrid. Y
Pero como digo, siempre me gustaba mucho, era un niño inquieto, quería conocer cosas, quería aprender cosas. Y mi madre cuando venía de Alemania, pues nos contaba de ese mundo mágico, ya más allá donde termina la Tierra, casi, ¿no? Ten en cuenta que en esa época viajar a Alemania era un viaje de 3 días en autobuses que ahora no serían ni autobuses urbanos, no autobuses La Pava. Tardaban aquello, era tremendo aquellos viajes, con todo el mundo con el bocadillo de chorizo en marcha, hasta que llegábamos a la frontera de Alemania y nos detenían para registrar y requisarnos todos los embutidos de cerdo, porque España estaba embargada por la peste porcina africana, un virus que no nos permitía exportar hasta el año 96, no nos permitieron exportar cerdo, o sea que todas esas curiosidades. Y me fui a Alemania con mi afán de aprender y desde luego de aprender el idioma por otra parte, aunque pronto descubrí la realidad y es que me tocó trabajar en un negocio medio familiar, en una tienda muy alemana, que es Antonio Murciano Spanish Specialitäten. Pues allí estuve trabajando al mismo tiempo que por la mañana me iba al colegio alemán, por la tarde me iba al colegio español y mientras tanto, y los fines de semana, pues con Antonio el Murciano. Y eso sí, pues conociendo, entrando en la pubertad de chico conoce chica, chico pierde la cabeza por chica, chico no tiene éxito con chica. Sí, lo que viene siendo una adolescencia hormonal inquieta. En aquella época alemana, en esta primera etapa, ¿ya te estabas perfilando en el ámbito de las ciencias? Bueno, ya habías comentado que Barrio de San Fermín, ya hacías tus fórmulas, pero ¿ya te estabas perfilando en el ámbito de las ciencias? Pues sí, de hecho, eh, tú me conoces como Hal, pero si vivieras en Hannover, todavía la gente, incluso las generaciones posteriores a la mía, hay un personaje ya casi histórico en los que quedan todavía de la migración española en Hannover, que conocen a un personaje que es Esparra, el personaje de Esparra. Yo como José Antonio allí nadie me conoce, pero como Esparra sigo teniendo un nombre. Porque al poco de llegar allí a Alemania, en el colegio nocturno de ahí, en la Bonifacio Schule, allí en Hannover, o en Hannover, pues yo ya iba con un nivel cultural, a mí me encantaba estudiar mucho. Y la verdad es que, bueno, pues tenía, al parecer, en el país de los ciegos, yo allí llegué con cierto nivel cultural, era muy por encima de la media que había allí en Hannover. Entonces el profesor Jesús Castañeda, pues una noche, ya al segundo o tercer día, me dice: López, abra la página no sé cuánto y dígame usted las fases de la mitosis celular. Y yo no tuve que mirar porque las conocía de cuando las di pues en séptimo de GB, aquí fíjate, en séptimo de GB, ya dando las fases de la mitosis en España, aquí en Madrid. Y las dije: profase, metafase, anafase. Y se quedó tan sorprendido que me hizo otra vez repetirlo. Digo: pero lo estás diciendo sin mirar. Digo: hombre, sí, es que lo sé, me he equivocado o algo. Dice: no, y todavía me mira y dice: pero tú, ¿de qué pueblo te has escapado? Pues en ese momento, hombre, nací en Madrid, pero digamos que por pueblo entiendo el pueblo de mis padres, que es Esparragalejo, cerca de Mérida. Y dije: pues de Esparragalejo. Y ese nombre ya se quedó en el colectivo de mis compañeros que iban a buscarme con el nombre de Esparragalejo. Lógicamente, como era muy largo, se ha ido acortando y actualmente es el nombre de Esparra, que consideran que es apellido mío. De hecho, cuando me presentaban después de venirme a España, iba de vacaciones, me presentaban como José Esparra. Yo no, si Esparra es... Bueno, pues ahí ya claramente yo tenía una vocación sobre todo por estudiar ciencia. Eso lo he tenido siempre claro. La biología siempre me ha gustado, la química, las estrellas, pero han sido siempre un poco inalcanzables para mí. Y los escarabajos. Anda, los escarabajos, los Kefa, como el coche alemán famoso. Pues sí, me encantaba, eso ya, pero ya fue de vuelta aquí en España cuando empecé a hacer biología, pues eso que vas a hacer a partir de cuarto, cuando ya tienes que decidir especialidad. Y yo quería hacer biología general. ¿Por qué? Porque allí se podía estudiar zoología y dentro de zoología, entomología. A mí me encantaban los escarabajos, no me preguntes por qué, pero yo veía los escarabajos ahí en el campo, me tiraba, era lo único que me hacía agacharme casi ahí, a estudiarle las patitas, los artejos, los élitros ahí y tal. Luego ya en la clasificación de la asignatura de zoología, con el libro viendo si tiene dos artejos es no sé qué, escarábido, en no sé cuánto.
Me encantaban los escarábidos, los escarabajos más conocidos y más numerosos, con muchas especies. Y yo iba a estudiar zoología para estudiar los escarabajos. Y así, en tercero de carrera, pues una tarde, después de salir de clase, me fui al despacho de una profesora que daba zoología, Pilar, algo se llamaba. No sé si, de hecho, no sé si sigue todavía en activo. Me imagino que con mis años, ella ya era profesora cuando estaba en tercero, pues si no se ha jubilado, estará así, así. Y no estaba, estaría comiendo. Fíjate, por eso digo yo a veces eso de el título del libro, Virus, chicas y laboratorio. La gente dice, no, es un poquito eso de chicas. Digo, hombre, pues sí, porque actividades o relaciones mías con mujeres o con chicas, con 14 años no voy a hablar de una mujer, hablo de una chica y un chico. Y mi mujer es mi chica, yo soy su chico. Pues han hecho cosas puntuales que en mi vida haya ido en ciencia por algunos derroteros. En este caso, bueno, pues Pilar, bueno, es una chica, pero vamos, en este caso era una profesora, no estaba comiendo. Y yo me fui a clase esa tarde, porque daba clase por la tarde de microbiología. Antes dije que al salir de clase, no, antes de ir a clase. Me fui a clase y dije, bueno, mañana hablo con ella. Y esa tarde, esa misma tarde, un profesor de microbiología, ya el malogrado David Vázquez, que fallecería un poquito después, hablo del año 85, y esto fue en el año 83, entra en clase y dice, a ver, José Antonio López Guerrero, yo ¿qué he hecho? Y dice, hombre, ¿a qué esperas para coger tu credencial, para una beca, para entrar en el CBM? Y yo no sabía ni lo que era el CBM, digo, el dónde, en el qué, todo el mundo luchando por entrar en el CBM y yo pensando en mis escarabajos. Entonces ya, hombre, lo que sí me llamó la atención fue una beca de 200.000 pesetas, un solo pago, en una hijo de una familia de migrantes y de trabajadores, pues era una ayuda muy importante. Dije, bueno, pues acepto la beca, entro en ese laboratorio de Luis Carrasco de virus, pero yo el año que viene sigo con mis escarabajos. Lógicamente, ya la historia ya está escrita. Entré allí y enseguida empecé a entrar en la dinámica de la virología y hasta ahora. Después de la UAM, esos años, acabas la carrera, ¿cuándo te vas a Heidelberg? Sí, pues terminé la carrera en el año 85 y no tenía muy claro, al final sabía que como profesor tenía que irme fuera a mejorar un poco mis técnicas o a adquirir nuevos conocimientos. Y estuve ahí tanteando varias opciones, una de irme a Hannover a estudiar con células NK. De hecho, en un verano que estuve en Hannover de vacaciones, fui a ver a un profesor allí en la Universidad de Hannover y me aceptó para entrar con él a trabajar con NK. Fui también una profesora que estaba estudiando en el Karolinska, en Suecia, también me ofreció trabajar con ella, pero al final, como terminas el curso en junio y hasta enero no te suelen dar las becas, pues dije, bueno, pues desde junio a enero voy a entrar en algún laboratorio. Y entré en el laboratorio del profesor Carmelo Bernabeu, en el Centro de Investigaciones Biológicas, hoy CIB Margarita Salas, y allí empecé con un proyecto de artritis reumatoides en ratas. Y él me empezó a hablar de un proyecto muy apasionado, que era elaborar ratas transgénicas, algo completamente innovador en aquella época, un proyecto ilusionante, y empecé, y lo que iban a ser 5 meses o 6 hasta que me fuera al extranjero, se convirtió en una estancia postdoctoral de 3 años, con una de mis mayores productividad científica. Algunos de mis mejores papers los publiqué en ese momento, en esa época, y ya en el año 93, ya me fui con una beca al Centro de Oncología alemán, al Departamento de Virología Clínica en Heidelberg. Allí estuve estos 3 años y pues la diferencia de tecnología y de medios es odiosa, y ahí pues publiqué el que hoy es mi mejor artículo científico. Vamos, por índice de impacto, no desde mi punto de vista por contenido. Ahora vamos a hablar un poco también acerca del mundo de la investigación, laboratorios, bueno, las dificultades, ¿no?, que a lo largo de tu vida has sufrido, tu equipo, obviamente, pero porque sí es verdad que estamos hablando más de cuestiones incluso de trayectoria vital que de cuestiones más técnicas de virus, pero hay una cosa muy interesante porque tú lo viviste y lo describes en el libro, que fue el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, que Sí. eso fue tremendo, que también cómo lo viviste.
O sea, Es que cuéntanos para quien no se haya leído el libro, pero sí, es una anécdota tremenda, tremenda, y a veces me estremece todavía pensar si aquello que yo viví es tal como lo pienso, ¿no? Y es que yo volví de Alemania, de Heidelberg, en el año 96 y me incorporaba al CBM, me incorporé pues hacia el 13 o el 14 de febrero del año 96. Entonces, no sé si me incorporé un día antes o así, el caso que una mañana iba con mi coche, el coche que me traje, un Audi 100 de 40 años, que me vendieron por 1.000 marcos en Alemania, y me vine con ese coche, pero bueno, era un tanque pero que gastaba 400 millones de litros por kilómetro. Pero ahí iba yo con mi coche y tal, y al entrar en la universidad casi atropello a un joven que salía pues de la parte donde está el edificio de Derecho y salía corriendo, cruzó por la carretera, cruzó y yo tuve que frenar y se perdió en el pequeño bosque que hay fuera de la Autónoma en dirección a la carretera de Colmenar, por ahí, corriendo. Y yo, pues eso que dice, bueno, este chico está loco, pero es que casi tuve que frenar y no me lo hubiera llevado por delante. Bueno, vale, pues ya está. Y llegué al laboratorio y cuando llego al laboratorio está todo el mundo pálido, con la radio encendida. Y yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y dice, ¿qué ha pasado? Pues que acaban de asesinar al profesor Tomás y Valiente. Digo, pero no daba crédito. Digo, ¿pero cómo ha sido eso? Pues sí, al parecer un chico joven, que tal, que no sé qué. Lo empiezan a describir ya los testigos de allí de la Facultad de Derecho, lo empiezan a describir y es que no se me quita de la cabeza a ese chico que casi me llevo por delante fue el asesino. Estoy casi convencido por la hora, por la trayectoria que llevaba, por donde venía, y es algo que todavía a día de hoy me estremece. Tremendo. De hecho, que estaba ubicado en otro sitio en aquella época, porque lo asesinaron en donde estaba Sí, no, profesorado. no, derecho estuvo pues como toda la Universidad Autónoma de Madrid era un único edificio multimodular Sí, tremendo, sí. hecho en la época franquista en una vaguada que tuvieron que sacar mucho agua y que aquello se iba hundiendo poco a poco hasta el punto que se hundió una facultad, la de Derecho, creo que fue precisamente la de Derecho, creo recordar que se hundió, de los 4 pisos se hundieron 2 o 3 y murieron estudiantes. Al poco Ostras. no sé si eso lo sabían, al poco de estrenar, de inaugurarse la Universidad Autónoma de Madrid, pues ese edificio que hoy es la Avenida Tomás y Valiente, era un único edificio y al principio de esa calle, pues ahí estaba Derecho, luego Filosofía, no sé muy bien el orden, luego estaba Económicas, luego ya Ciencias al final del pasillo. Pues el edificio de Derecho, parte de varios pisos se hundieron. Fue una catástrofe. O sea que, pero creo recordar que ya en el año 96 el edificio de Derecho ya era el edificio actual, ya era el edificio donde hoy está Derecho, que está justamente al lado del edificio de Biológicas, donde ¿Dónde yo estás tengo mi tú? despacho, donde ¿Dónde yo estás? tengo mi laboratorio. ¿Dónde estás tú? Que tiene un hall estupendo y un pasillo estupendo con un montón de vitrinas y... Sí. Sí, sí, no. Es que hoy he estado esta Un mañana. pequeño museo, sí. Sí. Invito a los espectadores y oyentes a que se pasen. De hecho, hay colegios de instituto y demás que van allí al pasillo del edificio biológicas y se tiran ahí un par de horitas disfrutando de las vitrinas, de las colecciones de zoología, de antropología. Y alguna que otra vez me han pedido que les enseñe yo también mi laboratorio y yo siempre que pueda, con gusto lo hago. Em, ¿Cómo es investigar de cara a la burocracia? Los recursos que tenéis, en el libro hablas mucho de esto, hablas de situaciones complejas, difíciles, incluso que a veces os hacen la puñeta, con perdón de la expresión. Eh, Sí, Esto al final es algo, entiendo que, que desmotiva cuando estás completamente. investigando, y también dices que en ocasiones son palos en la rueda de gente cercana, o sea que hay muchas capas, Sí. ¿no? Hay muchas capas, una de ellas son las infraestructuras, que bueno, pues los elementos que os pueden dar para investigar, los espacios. Otro también son compañeros o compañeras que considerabas compañeros o compañeras que en un momento Sí. determinado te chafan un Algún palo me han proyecto. dado, sí. Esto
Lo cuentas, es que lo cuentas en el libro, te estoy hablando de cosas que cuentas porque te desnudas en el libro y cuentas todo, Sí, bueno, lo todo lo que cuento quieres contar, obviamente. Habrá cosas que te y hayas... cuento menos de lo que querría contar. No sé si por decoro o por no meterme en berenjenales. Pero sí, realmente es algo curioso porque muchas veces me acusan, me dicen que mi trayectoria de divulgación científica ha ido en detrimento de mi capacidad como investigador. Entonces yo en el libro cuento que fue justamente al revés. Que se dio la circunstancia rarísima de conseguir mi plaza de titular en el año 2001 y estar sin laboratorio. De repente no tenía dónde trabajar. Yo daba mis clases, pero nadie me presionaba ni me facilitaba un sitio donde investigar. O sea, que las universidades españolas, no sé en otra, pero por lo menos yo viví que si yo dejo de investigar, de hecho durante varios años estuve así y me puse entonces, como tenía ese LAC, lo rellené escribiendo libros, como el de Transgénicos, que fue mi primer libro. Pero fue al revés. Mi LAC, mi travesía del desierto en ciencia, pues me llevó a la divulgación. Pero no tenía laboratorio, entonces al final conseguí a quien fue mi primera becaria predoctoral y íbamos haciendo experimentos de forma itinerante en laboratorios de amigos. Hasta que en el año 2008, cuando el CBM se subió, se fue como edificio a lo alto, a la Casa de la Colina, como digo yo, y ahora es la Casa Encantada de la Colina, pues algunos despachos y algunos laboratorios revirtieron a la Universidad Autónoma, a los departamentos, y concretamente al de Biología Molecular, donde yo estoy en Biológica, 4 laboratorios revirtieron y uno de ellos me lo ofrecieron a mí, pero vamos, que fueron 4 paredes. Entonces, es cierto que uno debería pensar que si te dan un cargo ya de funcionario, de profesor titular, como si te hacen miembro de funcionariado, de ministerio de algo, pues te ofrecen un puesto de trabajo, te dicen, esta es tu mesa y vas a hacer esto, esto, esto y esto. A mí no, yo saqué la plaza, seguí dando las clases que daba antes de obtener la plaza ya como profesor asociado y nadie me apuraba ni nadie me requería ningún tipo de investigación. Al final es algo que tú persigues como PDI, como personal docente investigador, y poco a poco, con mucho sacrificio, pidiendo favores a amigos, fuimos publicando artículos, fuimos sacando investigación adelante, poco a poco, algún crowdfunding, hasta que llegó el gran día de 2014, donde a través de un crowdfunding llegamos a los oídos de un mecenas, de un empresario canario, Canario. que me llamó y me dijo que ponía a mi disposición 1,5 millones de euros para investigar. Al final no fueron 1,5 millones, pero sí durante 3 años fueron medio millón de euros en paquetes de 100.000 euros. Y eso que decía que los palos en la rueda es que lo he tenido. De hecho, concretamente, y no sé si algo cuento o si no lo estoy haciendo ahora una primicia aquí, cuando este hombre ofreció este dinero, hubo gente que intentó llevárselo a otro laboratorio. De hecho, desde la dirección a este señor, a este empresario, se lo llevaron para decir que por qué no daba el dinero a un pool y que ya otros distribuían ese dinero. Afortunadamente, este gran empresario que creía en mi grupo dijo que todo lo que él ofreciera en investigación tenía que pasar indefectiblemente por mí. Entonces me llamó para decirme que si quería, vamos, que el convenio lo hiciéramos entre los dos. Y así ha sido la historia, y ahí mi grupo despegó, pero es cierto que hay poca tarta, poco presupuesto para tantos grupos, y eso, por desgracia, a veces se traduce en malas praxis. Y hemos tenido unos cuantos, algunas compañeras y algunos compañeros que me han hecho pasar algún pequeño calvario. Concretamente, de hecho, lo cuento en el libro, tengo una experiencia de unos 4 años en un laboratorio donde cuando empecé a trabajar con herpes, que sin acusar a nadie y sin nada, simplemente lo digo como yo lo viví. O sea, que aquí no busco culpable, no busco justificar, simplemente digo, y lo digo en el libro, que fueron mis 4 años más desagradables de toda mi carrera científica. Al margen que durante esos 4 años fallecieron mis padres tíos, mi madre Teresa y mi tío Antonio, aparte de eso, que ya eso ya justificaría tener un recuerdo luctuoso, triste de ese, y así es. Aparte de eso, también digamos que no percibí una relación, digamos, friendly.
muy amistosa y sí percibí, vamos, de hecho, lo recuerdo con horror. Recuerdo como mi pequeña etapa de mayor hastío, de mayor... algo que para mí era impensable, ponerme en la puerta de un laboratorio y antes de abrir la puerta para entrar en el laboratorio decir, venga, sí, Hal, venga, un día más, venga, que sí, que tú puedes. Tener que convencerme para entrar a investigar un día. Como digo, no hay ni culpable, ni busco, ni doy nombres en el libro. Es una percepción que tuve de, para mí, la etapa pues, más desagradable de toda mi carrera científica, con diferencia. Aquí, claro, es una reflexión y además en el ámbito de la investigación que debería de ser un ámbito en el cual todos colaborasen, cooperasen por el bien común, por el avance en este caso de la ciencia, ya sea en una rama determinada o en otra rama determinada. Claro, lo que cuentas, sin ya no entrar en más detalles, como dices, ¿no? Es tremendo, porque al final la universidad, que es un espacio de conocimiento, de transferencia del conocimiento hacia la sociedad, y también conlleva, ¿no? la docencia, la investigación, es otra de las patas obvias que pasen estas cosas, es desolador, porque no solamente pasa en la rama de ciencias, pero también pasa en cualquier rama de ciencias puras, ciencias naturales, o de letras, pasa en todas las ramas. O sea, esto es una cosa del ser humano que para sobrevivir a veces coge un camino que es erróneo, pero quiere sobrevivir, ¿no? Y le da, a veces, depende del tipo de persona o personas, pasan estas cosas. Pero por otro lado, como tú también has vivido y cuentas, has estado con personas maravillosas en muchos sitios, en muchos espacios, cooperando, que también lo cuentas en el libro. Y hay casos Sí, también... por eso digo que fueron 4 años, pero en general mi etapa en el Centro de Investigaciones Biológicas con Carmelo Bernabeu, y por eso menciono los nombres completos, fue muy agradable, hice muy buenos amigos, muy buena investigación. Mi etapa en el Centro Alemán de Oncología, pues sin lugar a duda la más productiva y la más enriquecedora de toda mi vida, aparte que me casé allí con mi segunda mujer, pero grandes amigos allí en Alemania que algunos todavía perduran. La verdad es que muy bien. Y luego ya mi etapa actual en mi centro, pues yo creo que tengo también buenos compañeros, amigos como tal de copas, poquitos, algún partido de pádel por ahí. Con mi grupo ahora mismo hay mucha sintonía, en mi pequeño grupo de laboratorio, con Raquel Bello Morales, que fue mi primera becaria en el año 2002 y actualmente es mi compañera, que ya tiene una plaza de ayudante y esperemos que pronto avance, consiga su plaza de titular que se merece. O sea que en general es muy positivo, pero bueno, también ha tenido sus pequeñas travesías. Hace un inciso, ya no sé si queda mucho de entrevista o no, pero estoy viendo que cuando hemos empezado tenía la ventana y me daba todo el sol y se veía un poquito más, pero poquito a poco me estoy viendo en el recuadrito así, en plan fantasmagórico. Te estás ¿Quieres que encienda oscureciendo. la luz o tú que estás ahí me ves bien, como tú veas? Vamos a hacer una cosa. La luz, pero esta, si la enciendo, a lo mejor va a ser peor el remedio que la enfermedad. Sí, a ver, tú enciende luz. A ver qué pasa. Esa es peor el remedio que la enfermedad. Si quieres encender toda la luz, yo paso a que me vean solamente a mí mientras tú enciendes la luz. ¿Te parece? Nada, es 3 segundos. Ya está. Ahora mismo no estáis viendo a Hal, me estáis viendo a mí. Y él va a cambiar la luz a ver qué tal se le ve en esta entrevista. Ahí, mucho mejor. Vamos a verte, vamos a verte. Ahí estás. Es que me estaba viendo poquito a poco ya, estaba a punto de, Nada. como si el que se pone aquí la linterna. Madre mía. Es que se nos están yendo los minutos de una manera increíble, pero es muy interesante. El libro totalmente recomendable. Hay más aspectos. Voy a intentar ser más también en las preguntas, ¿no? Más sintético. Te refugias. Bueno, no sé si la divulgación para ti en un momento determinado es un refugio. Al principio. Pues es muy buena pregunta. Es que yo creo que para mí ha sido algo inherente. O sea, soy una persona comunicadora por defecto, o con defecto, diría yo, por un defecto. Y es que me encanta la comunicación, yo creo que aquí habla mucho mi inseguridad. Necesito de alguna forma la aprobación de la gente. Necesito tener la convicción de que he llegado a dar el mensaje que quiero dar. Eso me hace a veces ser pesado y a veces retomo muchas conversaciones que he tenido cuando estoy a solas en mi casa. Y digo, madre mía, ¿cómo me han podido aguantar? A que soy mi peor crítico.
pero en psicólogos y amigos que me comentan y con los que he coincidido mucho durante la pandemia me dicen que más que un síntoma de una prepotencia, de una soberbia y demás, es todo lo contrario, es un pequeño complejo de inseguridad, de decir, lo he explicado suficientemente bien, he dejado el mensaje bien dado y eso me hace hablar mucho, comunicarme mucho y no sé si eso es el hilo conductor que me ha llevado a lo largo de mi vida pues a donde estoy, que lo hago con mucha pasión y con mucha dedicación, ser profesor, ser investigador y ser divulgador. Llevas muchísimos años en divulgación, en radio, tele, prensa. La gente te puede buscar en todos lados, la verdad. Y es verdad que durante la pandemia fuiste una de las caras más visibles y una de las personas más recurridas en España. De hecho, tú tuviste, lo has contado en muchas ocasiones, tuviste un episodio en el hospital, tuviste que ingresar en el hospital y ahí estabas atendiendo a los medios. Sí, sí, sí. Al principio de la pandemia yo pensé que me había infectado y salía en muchos programas, en Cuatro, en La Sexta, con Cristina Pardo, creo recordar, que ya me llamaba casi toda la semana para preguntarme cómo estaba. Y digo, pues no sé, aquí sigo, no se me va. Debo tener ya un long COVID o un COVID persistente, porque me encuentro mal, me encuentro mal. 4 visitas a urgencias y ya una de ellas, pues me llevaron en ambulancia a un hospital y ahí me trataron y cuando yo empecé a darle mis síntomas, que había perdido peso, sudoración, malestar general, estómago, y me dijeron, por lo que cuentas, a lo mejor estamos ante algo más grave. Me dijeron otra cosa, que no voy a repetir aquí, vamos, hasta el punto que me fui a mi casa casi a despedirme de mi Madre mía. familia y dijeron, te tienes que ingresar y te tenemos que hacer unas pruebas. Me vine a casa, hijos míos, pues no sé qué es lo que me van a encontrar, pero me dicen qué tal. Me ingresé y me ingresaron, me hicieron todo tipo de pruebas, por arriba, por abajo, por todas partes, me metieron tubos y análisis. Y al final fue un episodio de ansiedad crónica, porque de repente mi vida pasó en varios programas de divulgación científica al día, como mucho, en mi programa de radio y demás, pasó a más de 30 comunicaciones en varios idiomas, de varios países, todos los días. Entonces estuve así, entré en el hospital, me ingresaron y ya, como ya digo, me hicieron todo tipo de pruebas y al final la comprobación de que lo que me pasaba era ansiedad ya fue parte de la solución. Me lo tomé con un poquito más de relax y aunque no disminuí en mi trayectoria de divulgación, que seguía con 10, 20 y 30 entrevistas diarias, ya sabiendo que esos síntomas de nervios y demás están motivados por eso, pues parece que se hizo más llevadero. Claro, esto de los nervios, del estrés, lo vivimos en el día a día y a veces no somos conscientes de la situación en la que estamos, de la tensión que tenemos en nuestro cuerpo y acaba saliendo, acaba aflorando, como te pasó a ti, Sí. en este caso. También un llamamiento a la sociedad de que a veces hay que reposar las cosas o intentar que luego acabamos todos en el mismo sitio, pero por lo menos que el trayecto no tengamos ningún susto, al menos que dependa de Sí. nosotros, porque esto es importante, porque bueno, casos de ictus, mogollón, y es por este tipo de cosas, ¿no? Y es muy Sí. preocupante porque vivimos en una espiral, en la celeridad de las cosas, también lo cuento mucho en el programa aquí, en el Café de la Lluvia, que da miedo, y no nos damos cuenta, Hal. El estrés es una de las enfermedades más peligrosas que hay, más mortales que hay, silenciosa, porque pocas veces en un parte de defunción se pone, bueno, no sé si alguna vez se ha puesto, paciente ha muerto por estrés. Te dicen, ha muerto por un ictus, por un derrame no sé cuánto, por una aneurisma de no sé qué, por un paro cardíaco. Te cuentan mil historias, pero en realidad el denominador común es que vivimos en una sociedad acelerada, vivimos en una sociedad de la inmediatez, lo queremos todo y ya, lo hemos visto también con las noticias, estamos viviendo una guerra, ahora ya parece que menos, que además eso es otra cosa triste, es que al final de tanto ver el horror, lo convertimos en rutina y ya pues estamos cenando mientras vemos como una bomba ha matado a 8 niños a unos niños en una pizzería en Kiev o no sé dónde, vamos, en Ucrania. Lo vemos como algo natural. Pero vivimos esta inmediatez acelerada. Durante la pandemia, lo mismo. Le llamaban los medios de comunicación y querían saber ya cuándo iba a terminar, cuántos muertos.
Y claro, el mensaje científico es siempre, pues no se sabe, tenemos que esperar a conocer los datos, pero luego entró mucho intrusismo o mucho catastrofista que sin datos y sin formación y sin ser virólogo o sin ser viróloga, pues empezaron a meter miedo, vamos a morir todo, esto no sé qué, el virus ha salido de China por una mala praxis, por no sé cuánto. Entonces, lo malo es que esos mensajes catastrofistas se hacen más viral que los mensajes desde la ciencia, de decir, no se tienen todavía datos, el virus está expandiéndose en el norte de Italia, parece que no sé qué, pero claro, va uno y dice, vamos a morir no sé cuántos, y a veces hasta puede acertar. Claro, como digo yo, hasta un reloj estropeado da la hora exacta 2 veces al día, ¿no? Y por desgracia, eso luego se hace viral. Tenemos por ahí médicos que no tienen, cirujanos que no tienen nada que ver con la virología ni con la epidemiología, pero que se hicieron famosos durante la pandemia. Tenemos luego falsos virólogos o falsos biólogos. En fin, hemos visto de todo. Y todo eso lo da eso, la inmediatez que queremos saberlo todo y lo queremos saber ya. Y eso cuando es alguien el que ejerce esa capacidad de comunicación, pues puede desarrollar en problemas de salud que por desgracia luego pueden acarrear cosas graves, pero a nadie le diagnostican un estrés. Te pueden diagnosticar algo por ansiedad, pero el estrés como tal es una de las causas de mortalidad más grande que hay ahora mismo, al menos en los países occidentales. Estoy pensando, porque tú hablas también de pandemias, y te han preguntado también en los medios de comunicación a raíz del libro, ¿no? ¿Cuáles son las siguientes pandemias? Yo te voy a preguntar, pero de esta pandemia de COVID, siempre muy crítico en lo que hemos aprendido como sociedad. Sí, es que como sociedad hemos aprendido poco. Nos hemos dejado tutelar desde el principio. Hemos entrado en el juego de los políticos que han politizado los muertos, por desgracia, pero vamos, que lo estamos viendo actualmente. O sea, ya me parece algo realmente fuerte que un político quiera meter en la campaña electoral a los muertos por el golpe de calor. Es que realmente es algo ignominioso, es algo tremendo, ¿no? Pues durante la pandemia así lo vivimos. Vivimos que se politizó hasta el punto que si eres de cierto partido político no crees en la pandemia. O si eres de cierto grupo, no crees en la pandemia. Y si eres de tal grupo, sí crees en la pandemia. Si eres de cierto color político, no crees en la vacuna. Piensa que es una pandemia o que es un intento de zombificar a la mitad de la población mundial. A mí me siguen llamando de todo. Hace poco estuve firmando este libro que tienes en la mano, Virus, Chicas y Laboratorio, y se acercaron por ahí una pareja de jóvenes, se veían con aspecto bastante radical, pues amenazándome y de todo, ¿no? Y luego se acercaron otros con una pinta muy sociable, muy social, que me decían que pensaban igual que los otros, pero que las formas son importantes. Es decir, que a veces ves que en el mundo de la política o de los radicales y los extremos a veces hasta pueden converger. Entonces, eso es lo que hemos vivido. Nos hemos dejado tutelar. Que nos dijeran, ahora mascarilla sí, ahora ya no. Entonces ya no te la pones. Ay, que menos mal, porque yo ya no quería. Y yo tengo que decir, no debemos volver a la casilla de salida. Tenemos que entrar en una fase post-pandémica. Afortunadamente, bueno, en la ciencia mundial, con los centros de vigilancia epidemiológica, además, sí parece que algo ha cambiado. De hecho, poco después se hizo un seguimiento muy exhaustivo con la viruela de simio, que no es de simio, pero bueno, y con otros virus, el IPAD, otros virus que han ido apareciendo, la gripe H5N1, que esa es la pandemia que ahora mismo a mí me preocupa, porque está pasando de aves a mamíferos y matándolos además. Entonces, todo eso se ha ido poco a poco, pues nos hemos dejado tutelar y no se ha hecho ninguna pedagogía. Hemos pasado, en vez de la fase post-pandémica, donde todos tendríamos que haber aprendido la importancia de la ventilación, de la distancia, de la higiene y demás, pues ya nos han dicho que ya no hace falta mascarilla. Entonces yo ya voy a un centro hospitalario a urgencia con 40 personas tosiendo y tal y eso. Ah, no, yo no me pongo mascarilla porque ya no es obligatoria.
no se ha hecho pedagogía. A ver, en su momento sí se hizo pedagogía con el VIH. Seguramente que tú, aunque eres joven, te suena lo de póntelo, pónselo, esto no da, eso sí da. Pues con este virus, con esta pandemia, no hay ninguna enseñanza social de decirle a la gente, ya no es obligatoria la mascarilla, pero tampoco es obligatorio no llevarla. La puedes llevar. Ahora mismo la responsabilidad está en el balcón de cada persona. Si vas a un sitio y ves que hay o que tienes tú mismo, tienes unos síntomas y demás, si no tienes la capacidad de quedarte en casa, pues al menos usa mascarilla. Pues eso ya, el otro día en un autobús, una chica allí tosiendo como una desposesa, sin mascarilla, hablando por teléfono, diciéndolo a una amiga, es que este puñetero virus que no se va y tal, en un autobús a grito pelado, con el teléfono, sin mascarilla ni nada. Eso es una falta de pedagogía de nuestros administradores, autonómicos, nacionales y seguramente internacionales. Claro, hay la crítica, ¿no? Que tú lo ves como científico, cómo se gestiona todo esto y cómo se utiliza ¿no? como herramienta para darse golpes unos a otros. Pero hay también dentro de la gestión, entiendo que sin mojarte en ningún color ni en ninguna persona ni nada, pero verás también, incluso a lo mejor gente de diversos palos políticos, esperanza. Porque al final de muchas veces de esto parte financiación para proyectos, esperanza en inversión en ciencia, en hacer más pedagogía, incluso en encontrar canales de divulgación científica de calidad que lleguen a la sociedad. ¿También verás esto o no? No. Vamos, te puedo contestar con otra pregunta, la gallega. ¿Cuántos mensajes o cuántos debates de ciencia y de investigación has visto o has disfrutado durante la campaña electoral municipal? ¿O cuántas estás viendo ahora en esta campaña electoral nacional? Pues esa es la respuesta. O sea, que ha pasado la pandemia y ya los mismos médicos que eran aplaudidos ahora ya son defenestrados. Se está desmantelando prácticamente gran parte de la estructura sanitaria que se montó durante la pandemia. La investigación, seguimos a la cola de Europa en PIB en investigación, al menos de los países principales. Se dijo en su momento que llegaríamos al 1,4% en el año 2030, cuando en el año 2023 estamos por debajo, o sea, al 1,4% en el 2030, cuando hoy el PIB medio europeo es del 2,5%. O sea que ni España ni ha apostado por la ciencia pública, ni apuesta por la investigación pública, ni apuesta por la sanidad pública, ni apuesta por la educación pública. Lo que hemos visto en las últimas elecciones, la palabra que más se ha mencionado durante la campaña electoral ha sido ETA. O sea, en unas campañas electorales municipales del año 2023, la palabra que más se ha repetido para unas campañas y que al parecer ha debido funcionar por los resultados de las elecciones es ETA y Bildu. Eso ya es bastante significativo. Durante la pandemia, con un Madrid con la mayor tasa de mortalidad de toda España, pues hablaba de libertad para salir, para tomar cervezas y berberechos y demás. No se hacía crítica ni se hacía realmente ni se daba una imagen de responsabilidad acorde a lo que anunciaba la ciencia. Y todo eso porque se ha supeditado o se ha preferido los lenguajes populares, populistas a la población fáciles, de que los mensajes reales de estamos viviendo en una etapa muy mala, en una etapa, estoy hablando de una comunidad, pero también puedo hablar del gobierno como tal, que también en su momento determinado, pues también por las presiones sociales, pues empezó a ensayar malamente vacunas bivalentes y demás. Yo, como científico, me he mostrado muy crítico con decisiones autonómicas, con decisiones nacionales y con decisiones europeas, como la pérdida de vacunas, algunas de ellas desaparecían en zulos, la mala distribución de la vacuna mundial, el programa COVAX, que no arrancaba bien de llevar la vacuna a los países tercermundistas, y lo teníamos muy claro, o salíamos todos al mismo tiempo de la pandemia o no salía nadie. Fíjate que ya me has dejado descorazonado.
Hombre, no, hombre. Ahora pienso un eslogan positivo. Pero esos mensajes que calan en la población tiene que tener herramientas para que generar ese pensamiento crítico y decir, no me la cuelas. Yo pienso de esta manera quiero decir, la población esas herramientas, ¿cómo las puede adquirir? ¿No? ¿Cómo pueden pensar por sí mismos? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la clave? Pues es una pregunta muy complicada porque en primer lugar, como ciudadanos, tendemos a lo que se llama el sesgo psicológico. Y es que tendemos a escuchar solamente aquello que refuerza nuestra idea preconcebida. Entonces, me preguntaban muchas veces que cómo convencer a los antivacunas durante la pandemia para que se vacunaran. Y yo siempre he dicho eso, hay dos tipos de antivacunas. Los que son por convicción antes de la pandemia, y en ese caso hay un refrán, es un proverbio ruso, que yo cuento muchas veces, y que el proverbio es así, yo no me lo estoy inventando. Si queremos cambiar de animal, podemos cambiar. El proverbio dice, no trates de enseñar a cantar a un cerdo, perderás tu tiempo y fastidiarás al cerdo. Bueno, pues si queremos a alguien para que no se sienta dolido, en vez de un cerdo vamos a poner un unicornio. Me da igual el animal, pero el proverbio ruso es con un cerdo. Eso lo que quiere decir es que entrar en un debate sobre convencidos en cualquier tema, cuando están convencidos de forma ideológica, pues porque se creen que la Tierra es plana, se creen que la vacuna es un intento o que el 80 esto, que las estelas de los aviones es para zombificarnos y tal. Entonces, con esos, ¿de qué vas a discutir? Entonces, oye, mira, no, las estelas que estamos viendo es simplemente vapor de agua que sale por las turbinas de los aviones que van a reacción. Y ya está a 20 kilómetros o no sé cuánto de altura, 8 kilómetros de altura, se genera eso. No te van a escuchar. Entonces, luego están los antivacunas, que eran antivacunas por la información cruzada que recibían, unos diciendo que la vacuna era buena, otros sin datos científicos que era un veneno, como tal. Entonces tenían sus reparos. Sobre eso sí hay esperanza de poderles convencer. A eso decirles, y a todas las personas que quieran saber, que entren en páginas autorizadas que pueden tener sus errores o no, pero desde luego va a ser mejor que las páginas del cuñadito, ¿no? Página si yo quiero saber no sé, de vacunas, pues puedo entrar en la Organización Mundial de la Salud, puedo entrar en la NIH en Estados Unidos, que hay una página en español, en el CDC, Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, que la hay en español la página también para el que quiera, y ahí me puedo informar. Pero si entro en la Asociación de Antivacunas, en la Asociación de Damnificados por el Grafeno que nos meten en las vacunas, algo que es completamente absurdo, pues no vas a encontrar información. O sea, que el mensaje para la gente es que primero que duden, que tengan la duda sistemática de todo, que la duda filosófica, eso está bien, pero que para informarse no vayan a páginas con sesgo, sino que vayan a las páginas de los profesionales. Si yo me quiero informar de cómo va una empresa económica, pues puedo entrar en páginas de economía autorizadas, pero no voy a entrar en la página del que lee los pozos en el café para ver cómo va la economía, a no ser que, bueno, que esté convencido que lo que haga unos restos en un tazón van a indicar dónde voy a ahorrar, dónde voy a invertir mis ahorros. Vamos ya al tramo final, Hal, que ya se está haciendo ya de noche, ya se ha hecho de noche. Ya no sé cómo encender la luz, pero vamos, sí, veo por la ventana y ya... bueno, acabamos de dejar el día más largo, todavía disfrutamos de noches, tenemos margen. Noches largas, calurosas y largas, y cortas. Hablas bueno, tú has trabajado mucho el cáncer, los virus, papiloma. Hablas de vacunas, obviamente, y yo te pregunto, con más inversión, porque últimamente sale en prensa, se está trabajando una vacuna, Pfizer, creo, estoy hablando no quiero tampoco, porque estoy hablando de memoria, de escuchar en la prensa. Has dicho bien, Pfizer y Moderna están intentando sacar nuevas dosis de refuerzo adaptadas a las nuevas variantes. Y luego tenemos la española IPRA. Sí, pero yo hablo del cáncer, de cáncer. Vacunas. Sí, también están sacando vacunas, sí. Sí, entonces, con más inversión, esto se podría acelerar. Es decir, muchas vidas podrían no ser sesgadas por el maldito cáncer
si se hubiese invertido y se invirtiese en ciencia mucho más de lo que se está invirtiendo? Yo sé que la pregunta que me acabas de hacer, tú sabes que es retórica, porque tú sabes ya la respuesta. Hay un dicho en virología que te dice que el número de receptores para un virus que puedes encontrar es directamente proporcional al número de euros que inviertas en descubrirlos. O sea que cuanto más dinero inviertas, más vas a descubrir. Lo hemos visto con la vacuna. Yo debo reconocer que he cometido errores durante la pandemia. En septiembre del 2020, además me acuerdo con Mame Mendizábal en Más vale tarde, hablando ya de que ya decía Pedro Sánchez que la vacuna ya iba a estar ya en nuestro brazo a finales de octubre, principio de noviembre, y luego casi acertó, o sea que muy bien por él. Pero yo no lo veía claro, porque digo, si una vacuna tarda 10 años en estar en el mercado, por mucho que nos aceleremos, 5 años y tal, pero una vacuna desde que surge el patógeno hasta que está en nuestro brazo en menos de un año, yo era como científico, pues utilizando método científico, era incrédulo, o por lo menos necesitaba más datos. Me lo preguntó Mamen y ¿tú te la pondrías? Dije yo, sí, sí, pero siempre después de ti. Pretendía ser una gracia, pero que luego me ha perseguido. Y reconozco que 2 meses más tarde habría dado otra respuesta. Igual que al principio de la pandemia, un texto que escribí sobre la gripe y el editor del Cultural puso el título de Sí. Más que un virus, más que un catarro, menos que una gripe. Obviamente, hablamos de febrero de 2020. 3 meses más tarde, ese título hubiera sido distinto. Entonces, a tu pregunta, la respuesta es indudablemente sí. Hemos visto lo que puede hacer la colaboración internacional, la inversión internacional de países y de empresas casi a riesgo de perder, como muchas empresas perdieron porque sus vacunas no llegaron al mercado. Pues si eso se utiliza para cualquier otro ámbito de la investigación, los avances son tremendos. Eso no significa que se surja la panacea y si hubiéramos invertido lo que hemos invertido en el año 2020-2021 en la pandemia, hubiéramos invertido en cáncer, ahora no habría ningún tipo de cáncer. Probablemente no sea tan fácil porque no existe un cáncer, aunque los pseudocientíficos, estos buhoneros, vendehumos, dicen que tienen productos contra el cáncer en general. Hay que decir que hay tantos tipos de cáncer como tipos de células, como tú bien sabes. Entonces, probablemente para todos los cánceres, pero indudablemente cuanto más invierta, antes y más se podrán comprobar los resultados. Eso indudablemente. Eh, Hablas de bueno, trabajas la esclerosis múltiple. Llevas muchos años, bueno, tienes varias líneas de investigación en este Sí, caso. coronavirus y esclerosis con Eh, implicación de herpes. Claro, ahí está. Salió una información, la mencionas en el libro, vincular los herpes, la enfermedad del beso, perdón, no me equivoqué. Mononucleosis, sí. Sí, la mononucleosis, con la esclerosis. Claro, esta información, tú también hablabas aquí de los marines americanos, del Sí. estudio. Bueno, hay que cogerla entre comillas todavía con pinzas, ¿no? Porque hace falta profundizar aún más en las investigaciones, pero puede ser algo determinante. Pues esa es la pregunta del millón de mi grupo de investigación actual. Nosotros consideramos que otro herpes, el de las calenturas, puede jugar un papel como factor de riesgo en la esclerosis múltiple y en otras enfermedades neurodegenerativas. Pero como tú bien dices, y en mi libro aparece, hace un año más o menos, un estudio de varios años de seguimiento, varios millones de soldados norteamericanos, dicen ellos que la conclusión es que han comprobado que había un porcentaje mayor de soldados positivos para el virus de Epstein-Barr, el de la mononucleosis o la enfermedad del beso, como ha comentado, con la esclerosis múltiple. Y ellos, con este argumento, de hecho fue un Nature, creo recordar, o un Science. Ahora ya no, como para mí son las dos revistas ya estratosféricas, yo creo que fue un Nature. Y si fue un Science, lo siento, por los americanos. Nature británica, Science americana. Bueno, pues que concluyen que infectarse con el virus es una papeleta para el desarrollo de la esclerosis múltiple. Nosotros no somos tan tajantes.
ni mucho grupo de investigación de virología o en neurovirología son tan tajantes. Ni todos los soldados que tuvieron esclerosis múltiple habían infectado con Epstein-Barr, ni todos los infectados con Epstein-Barr años más tarde desarrollaron esclerosis múltiple. Nuestra idea es que más que un factor etiológico, es decir, para iniciar la enfermedad, de forma que alguien que se ha infectado, de hecho, por desgracia, el 100% de la sociedad mundial, creo, por encima de 10 años, tiene un herpes en su cuerpo, ya sea el herpes 1 o el genital el 2, el de la varicela, aunque ya hay una vacuna efectiva, el de la citomegalovirus, el Epstein-Barr u otro más. Entonces, nosotros pensamos que es más bien un factor de riesgo. Tener el Epstein-Barr o el herpes 6, el 6A, que es otro virus que se le asocia con la esclerosis múltiple, haberse infectado con estos herpes te dan cierta predisposición a lo mejor a tener una esclerosis múltiple más fuerte. Hay diferentes tipos de esclerosis, hay 1000 caras de esclerosis múltiple, la progresiva, la recurrente, remitente recurrente, la progresiva secundaria, en fin, un montón. Entonces, puede ser un diagnóstico más grave una vez que has desarrollado la enfermedad. Pero decir que un virus a día de hoy es el factor que desencadena la enfermedad, desde luego nosotros nos lo tomaríamos con mucha cautela. Oye, ¿y pasar la varicela? Pues no te voy a preguntar tu edad, pero por lo que preguntas, La pasé de seguramente pequeño. tú no estás en la fase de haberte vacunado, tú estás en la fase de haberla pasado, La pasé. igual que mis hijos, sí. El haber pasado la varicela hace que ya tengas el virus de por vida en los ganglios neuronales de las astas de la médula espinal. Lo tienes por allí y va a estar de por vida. Lo normal es que ni te enteres y no pase nada. Sin embargo, a medida que nos hacemos mayores, el sistema inmunológico puede ir perdiendo efectividad y a medida que nos hacemos mayores tenemos más probabilidad de que en un momento determinado, porque pillamos otra enfermedad, nos bajan las defensas, lo que sea, este virus de la varicela se reactive y vuelve otra vez a aparecer. Ya no aparece como varicela, aparece como una enfermedad que nuestros mayores conocen como la culebrilla, que es el zóster, aparece como zóster, y que es una manifestación de que tienes algún problema de inmunocompromiso, inmunodeficiencia. Entonces, eso es lo que se sabe. Hay algunos artículos que quieren también asociar a la varicela con problemas neurodegenerativos, pero vamos, a día de hoy la varicela está asociada con el zóster y el zóster está asociado con estas erupciones muy dolorosas que podemos tener a partir de cierta edad. Como digo, los virus más asociados, herpes, más asociados con neurodegeneración es el Epstein-Barr, quizás hoy por hoy es el top 10, el herpes 6A, y luego estamos grupos como el mío que apostamos por el herpes 1, el de las calenturas. La siguiente pandemia, has apuntado cosas. ¿Cuál va a ser? ¿La de la gripe que has indicado? Un mes antes de que nos encerraran, de que nos confinaran, yo acababa de publicar mi segunda edición de mi primer libro de la editorial Guadalmazán, que era Virus, ni vivos ni muertos. Y cuando llegó la pandemia, nos encerraron, me llamó el editor para decirme, Hal, por Dios, dime qué hablas del coronavirus en el libro este de Virus, ni vivo ni muerto. Y le dije, pues Antonio, sí comento algo de coronavirus, puesto que tuvimos una pandemia en el año 2002 y después otra que sigue todavía activa, la de Oriente Medio, en el año 2012. Digo, pero como tal no hablo, cuando hablo de pandemia, hablo de la gripe, del virus de la gripe H5N1. Me dice el editor, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos otra edición ampliada? Digo, no, escribimos otro libro, que fue el de coronavirus, anatomía de una pandemia. Y después ya, pues el que tienes tú en tus manos, que es el tercero de la editorial Guadalmazán, Virus, Chicas y el Laboratorio. Pues si me preguntas cuál es mi apuesta, sigue siendo la que era en 2019. La gripe tiene todas las papeletas para ser próximas pandemias. De hecho, la gripe produce pandemias de media cada 20 o 30 años. La última fue en el año 2009, que se sepa. Pero es que la gripe aviaria H5N1, que a día de hoy, cuando pasa de aves a humanos, mata al 30% de los infectados, 30% de letalidad. Pues ese virus, hasta hace poco, no pasaba a mamíferos.
Se conocían las mutaciones, 5 mutaciones que hacían que el virus infectara hurones en experimentación. Bueno, pues el virus, él solito, sin experimentación, ha ido probando por ensayo y error, por mutación, y ya se encuentra libre en la naturaleza, en mamíferos, matando a miles de leones marinos en la costa de Chile, matando también a zorros, matando a bisones, y además aquí en España tuvimos que matar a cerca de 90.000 bisones en granja, creo que en Galicia, y varios empleados creo que dieron positivo para el virus, pero no tuvieron síntomas, pero tuvieron que estar en cuarentena. A que si alguien me pregunta a día de hoy a qué virus tenemos que mirar con lupa, yo seguiría pensando en el virus de la gripe aviaria H5N1. ¿O crees que nos cargamos antes, bueno, esto es una manera de cargarse, antes nuestra existencia por otros derroteros? Calentamiento global. Sí, yo ahí te puedo contestar sobre algo que cuento a mis alumnos que es las emergencias de patógenos. Yo hablo como virólogo de las emergencias virales. Digo, ¿cómo y por qué parece que están apareciendo nuevos virus en lugares donde nunca han estado o están reemergiendo, apareciendo, lo estoy diciendo bien, ¿no? Virus donde ya se habían eliminado? Pues muchas son las causas. Una de ellas, indudablemente, es el cambio climático, que todavía hay manda narices que todavía partidos políticos sigan negándolo como parte de su programa electoral. Como parte de mi programa electoral, negamos el cambio climático. Vale, solamente le falta decir, como parte de mi programa electoral, la Tierra es plana. Pues hombre, no sé si eso es parte de un programa electoral, pero bueno, el cambio climático, que con todo mi respeto hay que ser un poco necio, negarlo hoy día, ¿no? Entonces, el cambio climático está ahí. ¿Qué está haciendo el cambio climático ya? Aparte de que el tiempo está loco, está muy bien, el tiempo está loco, pero hay un parámetro que sí podemos medir, y es como los vectores que transmiten virus, que transmiten enfermedades, a veces están en una franja más ancha, en una franja de latitud más ancha. Antes lo que eran las zonas subtropicales, ahí teníamos el dengue, teníamos, hablo solamente de virus, dengue, chikungunya, Zika, fiebre amarilla. Pues poco a poco esa franja se ha ido abriendo, extendiendo, y ya en España ya tenemos endémico al dengue, en España, endémico al dengue. Y en Francia se han dado casos ya de chikungunya, que es otro virus que produce muchos dolores musculares, también es un flavivirus. Todo esto ya lo tenemos, y eso es por el cambio climático. Luego, la movilidad humana, que somos capaces de atravesar, de dar la vuelta a la Tierra en pocas horas. Nos podemos infectar de un virus en una cueva de la República Democrática del Congo y 20 horas más tarde estar en nuestra casa en Alcorcón, cenando con nuestros parientes, nuestra parienta o nuestro pariente, y llevándonos el virus. También la invasión de nuevos territorios. Llegamos, por ejemplo, esto se ha dado mucho en Argentina, en Guatemala, además, con virus conocidos como el virus Junín, el machupo, el guaranito, el sin nombre en México, virus que muchos de ellos son hemorrágicos, que pueden producir fiebres hemorrágicas, porque invadimos terrenos donde el virus está en equilibrio con su vector, que puede ser un ratón, por ejemplo, como los arenavirus o los buniavirus, pueden estar ahí, y nosotros llegamos allí y el virus, y entramos en contacto accidentalmente con el virus y el virus nos destroza. El hacinamiento de humano en algunas zonas de la Tierra. No es casual que en el sureste asiático, en la zona de Guangdong y por ahí, se estén produciendo muchos casos de zoonosis, paso de virus de animales a humanos. El tráfico ilegal de animales, con la mal llamada medicina tradicional china, que hace que estemos capturando animales para mejunjes que no son válidos ni nada, pero que nos sacan el dinero a los snobs europeos y occidentales. Todo eso, luego también en China aparecer los mercados húmedos donde se vende cualquier cosa que un ser humano sea capaz de comerse. Todo eso es un cóctel explosivo que hace que estén emergiendo y reemergiendo nuevas pandemias y que vayamos a más, porque la población española, la población humana no se va a detener. Bueno,
podrían ocurrir cosas y empezar una desaceleración, pero estamos ya cerca de los 10.000 millones de humanos, 10 veces más que a principio del siglo XX. Nos preguntan, dos cosas más. Una, nos preguntan en el chat, ¿alguna buena noticia, Hal? Alguna buena noticia, sí, que tengo un libro muy bonito, que es un regalo muy bonito que podéis comprar y regalarlo a los que os gusten, si os gusta, y si no, a los que odiéis, para que se fastidien y lo tengan. Pues buena noticia, sí, que obviamente estamos en una capacidad científica y de investigación y de innovación y capacidad potencial de producción con la que no contábamos hace escasamente 20 años. Hoy día, la noticia de tienes un cáncer, obviamente es un mazazo para quien lo recibe, pero ya no es una condena a muerte. Hoy día, la noticia de te has infectado con el VIH es un contratiempo tremendo para tu vida, pero hoy día ya no es una condena a muerte. Yo mismo tuve una enfermedad vírica pues con una hepatitis y vimos en pocos años como un antiviral, que eso sí que ha sido un hito también científico, poder prácticamente hacer desaparecer un virus no con vacunas, sino con antivirales. Bueno, la hepatitis C, un antiviral buenísimo, que con una eficacia casi del 100% en algunos genotipos del virus. Cuando hace 20 años, el virus de la hepatitis C se descubrió a principios de los años 90 y hasta hace 10 años el tratamiento básico era de interferón con ribavirina, un tratamiento muy poco efectivo y con unos efectos secundarios demoledores. O sea que sí hay muy buenas noticias. La ciencia sigue avanzando, la biosanidad sigue avanzando, la clínica, los tratamientos ya no tienen nada que ver. Hoy día te pueden trasplantar el corazón y casi te echan de la cama a las 5 horas, estoy exagerando, pero hoy día hay operaciones de corazón y eso a mí me han hecho alguna observación, algunos tratamientos, no, algunas observaciones, algunas pruebas, no me salía, algunas pruebas médicas con catéter y te llegan al corazón y te están ahí, te hacen imágenes y demás y a las 3 horas te has marchado a casa. Hoy día te hacen operaciones importantes con una fisura, una incisión de escasamente milímetros. Todo eso, medicina a la carta, medicinas cada vez más efectivas, cada vez con menos efectos secundarios. Por desgracia todavía muy caras para llevarla al público en general. Pero eso es esperanzador. Lo que pasa es que tenemos que aprender mucho de convivencia todavía. La última, más agradable, marca de vida, de tu biografía. Está en el título. Chicas, has hablado que no te han marcado muchas mujeres a lo largo de tu vida en diferentes aspectos de la misma, de tu vida, no Sí. todos amorosos. Y a mí me recordaba, porque además le mencionas a Javier Crae en el libro, por la cuestión, y hay una canción de Javier Crae que se llama Abajo el Alzheimer, y es que casa, ¿no? Un poco, ¿no? Que recuerda a Crae todas las mujeres que pasaron por su vida, y me ha recordado mucho Sí. a esto, a esta canción de Javier Crae. Sí, yo empecé a escribir el libro y recién llegado, como digo, de mi segundo periplo en Alemania, empecé a recordar mi infancia como emigrante en Alemania. Un niño tímido que trabajaba en la tienda de Antonio el Murciano y que iba a un centro juvenil a pasar los fines de semana, a pasar las tardes del sábado y del domingo. Mi madre me dejaba 2 horas o tal. Me tenía que lavar en una palangana porque vivíamos en una habitación prácticamente, pues mi madre con su pareja y yo. Vivíamos en una habitación y ahí de cualquier forma me lavaba y con ese olor a pescado porque en Murciano vendía pescado los fines de semana. Me podía ir a un club juvenil español allí y veía pues, por un chaval de 14, 15 años con las hormonas por las orejas, viendo a las chicas, como me enamoré locamente de una compañera, de una amiga y pues fue mi amor platónico durante muchos años, lo cuento también en el libro. Sí. Pero eso ya no haré spoiler, el que quiera que lo compre. Y sí es verdad que empiezo con una anécdota, que es la primera que recuerdo de mi etapa como emigrante, ya no sé, yo tendría 13 años, Angelines, una chica con la que empecé
a un tonteo ahí en el patio de un colegio. O sea, que pretende ser cosas inocentes a lo largo de mi vida, y luego ya pues entro con mi mujer, que me fui con ella a Alemania. De no haberme ido, me casé en Alemania, la acababa de conocer meses antes de irme a Alemania. De no haber ocurrido eso, seguramente, solamente ese hecho de no haber ocurrido, yo a lo mejor ahora estaba viviendo en Alemania y trabajando en Alemania. Porque sí es cierto que muchas mujeres después, mi primera mujer fue alumna mía, pero que nadie se escandalice. Yo ahora tengo 60 años y mis alumnos tienen 19, pero cuando yo empecé a dar clase, yo tenía 23 años y mis alumnos 21. O sea que era, entonces, bueno, pues han influido mucho en mi vida, y lo cuento, quiero creer que con elegancia, con mucho cariño, y quiero pensar que sin ofender a nadie. En cualquier caso, no pongo apellidos, y los nombres lo dejo en el aire si son o no ficticios, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido gran parte. Yo quería haber puesto al libro algo así como emigración, emoción, pero los editores que son más sabios dicen, este título parece que tiene más gancho. Que, por desgracia, no sé si es casual o no, se parece a un libro que odio, de una persona que para mí no significa nada bueno. Es el libro de James Watson de genes, chicas y laboratorios. Es una persona que hoy tiene 94 años y sigue siendo xenófobo, sigue siendo racista, hasta el punto que no le dejan ni entrar en el Cold Spring Harbor, donde él estuvo trabajando, a los seminarios, porque dicen que sigue en sus 13 de que los negros son menos que los blancos. En fin, el señor ya, yo creo que ya, con todo mi respeto, con 24 años chochea, pero vamos, ya lo hacía antes de joven, y ese libro para mí no es un ejemplo, pero el título, bueno, pues por desgracia o no, pues se parece sospechosamente. Virus, chicas y laboratorios, memorias de un científico, HAL, José Antonio López de Guerrero. Ha sido un placer tenerte aquí. Hemos hablado de manera extensa, como puedes ver aquí en el Café de la Lluvia. Hay barra libre para ello. Y nada, si te quieres despedir con alguna frase, algún mensaje, algo que quieras comentar, así de manera muy sucinta, lo único, pero cuéntanos. Sí, pues algo así sencillo. ¡Compra mi libro, por Dios! No, eso, no, el mensaje es que a esa pregunta, obviamente, con toda la naturalidad y con toda pues con todo el cariño, y además con toda la razón del mundo, al decir que sí, que no daba ningún mensaje positivo, pues quizás concluir diciendo que, a pesar de la poca inversión y de la poca predisposición a la colaboración de la ciencia o del apoyo de la ciencia de nuestros gobiernos respectivos, da igual el color, aquí da igual el color, decir que tenemos algunos de los más grandes científicos del mundo. O sea, nuestros científicos, con una inversión y con un gasto per cápita muy pequeño que tenemos en formación científica, cuando acabamos nuestro periplo como doctores, lo que no hacen en España se nos rifan fuera de España. Mi becaria, que está a punto de leer, mi estudiante predoctoral, que está a punto de leer la tesis ahora dentro de unos meses, acaba de hacer una estancia en el Mount Sinai de Nueva York con el grupo de Adolfo García Sastre, y es que viene ya con todas las ofertas de trabajo para después de la tesis que quiera ella. Ella lee la tesis mañana, y el lunes, si quiere ella, esperemos que no quiera, porque es brillantísima y la queremos para nuestro laboratorio. Mientras podamos financiarla y sufragar sus gastos y ella quiera, va a estar ahí con nosotros y podamos. Pero vamos, se podría ir mañana, porque es que la van a recibir con los brazos abiertos. Entonces, a nuestros científicos, a nuestros médicos, a nuestros enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, científicos, científicas, no quiero decir científiques, médiques y, que he dicho antes, y sanitarias, en general, me consta que tienen una formación muy buena, aunque luego las encuestas de estas de PISA, los informes de PISA y tal, no nos sitúan muy bien en el cómputo, en el rango de la docencia y tal, pero lo que yo observo una y otra vez es que, una vez que llegamos con los que pueden hacerlo, con el periplo que significa llegar a ser doctor, tenemos abiertas las ventanas prácticamente de cualquier país y de cualquier laboratorio del mundo, por lo que se ve, excepto de nuestro propio país.
que todavía no estamos a la altura del nivel del potencial económico que se nos presupone. Y sin ciencia no hay futuro, que es la Sin frase... ciencia no hay futuro, y un país es rico porque investiga, no investiga porque sea rico. Hal, un placer. Cuídate El mucho. placer, como siempre, querido amigo y compañero, es mío, y muchas gracias por hacerte eco de esta gran obra, no porque sea grande o no, sino pues porque para mí es la que siempre quise escribir. Un abrazo muy grande y nos vamos a ver pronto, ya lo sabes. Ya Cuídate. lo sé que sí. Un abrazo. Gracias. Gracias. Chao. Ahí teníamos...